Hoy en Misterios de la Historia hablaremos de la Esfinge de Giza. ¿Qué es? ¿Cuándo se construyó? ¿Qué tiene dentro? Francisco. Pues en cuanto a qué es, pues ojalá lo supiéramos, porque no lo sabe nadie. Sigue siendo para mí el mayor de los secretos conocidos de Egipto, porque recordemos que bajo las arenas de Egipto hay más de un 90% todavía por descubrir, pero lo cierto es que la Esfinge de Giza, quizá más importante que la Gran Pirámide famosa, nadie sabe qué es. Pero la gente dice, bueno, los estudios dicen que tiene dos partes claramente. Una que data de hace unos 12.000 años y otra que posiblemente tenga la misma edad que las pirámides. La parte de abajo está muy erosionada por el agua y que ha sido durante muchísimos milenios de años, que podría datar de la época de los sumerios, y la otra parte que es totalmente moderna, o que es moderna, bueno, entre comillas, depende como de las pirámides. Hombre, eso tendríamos que primero decir que la pirámide de Keops, las pirámides, sobre todo la Gran Pirámide, tendría no menos de 12.000 años. Por lo tanto, coincide con la llegada de Nibiru, cada 12.000. Coincide con Nibiru y coincide porque eso se ha estudiado perfectamente en cuanto a la constelación de Orión. Entonces, cuando se construyó, pues estaba de tal manera, los astrónomos astrólogos lo han determinado, que tendría como mínimo 12.000 años. La Esfinge, con toda seguridad, es más antigua, por lo tanto, tiene más tiempo. Y además, no solamente es la parte que se ve, sino que la Esfinge sería como un iceberg, de manera que lo que estamos viendo solo es una parte, una novena parte de lo que hay en el interior de ella bajo tierra. No sabemos, insisto, qué hay. Se ha visitado, eso sí, porque han conseguido entrar y han visto algunas de las partes, y aún así sigue siendo un gran secreto, porque hay muchos datos en cuanto a que podía ser una biblioteca, en cuanto a que podía guardar una serie de secretos, etcétera. Pero insisto, habría que profundizar mucho más. También es cierto que, igual que pasa con la Gran Pirámide, que también sería una parte de iceberg y hacia abajo habría mucha más cantidad de pirámide, lo cierto es que, en mi opinión, ya se conoce bastante más de ello, pero se mantiene en un secreto absoluto. Porque posiblemente, si fuera una gran biblioteca, como dice, con libros, con documentos, con tesoros, con una biblioteca de piedra y sobre todo con una gran carga de energía, porque estaría unida de alguna manera a la Gran Pirámide de Keops, que no deja de ser una macroantena cósmica. También es un sitio donde se sabe que se ha estudiado claramente que la estructura de una pirámide tiene un valor energético que hace mantener las estructuras moleculares durante mucho más tiempo. Cierto. En la década de los 50 se vendían con las pirámides, se vendían pirámides y se hacían las pruebas de que dentro se ponía una fruta y otra dentro, y la de la pirámide duraba más y mucho menos. Y otro experimento muy curioso era que se ponían las cuchillas de afeitar, unas cuando te afeitaba duraban mucho, la de dentro de la pirámide, y la otra no. De ahí que llegó un momento en que la gente se guaseaba de la gente con pirámides porque se decía que estaba bien de la salud, pero se ha demostrado que sobre los filos, la estructura de los átomos de los filos de las cuchillas tienen un efecto que hace que duren más tiempo y sean mucho mejores. Luego todo parece ser que que tiene mucho más todo el complejo que cualquier otro tipo de cosa, que otro tipo de historia. Sí, de hecho la pirámide sería un gran acumulador energético. Yo creo que la pirámide son varias cosas. Una macroantena, insisto, porque la parte de arriba sería justo el final, o la cúspide sería de oro puro. Sabemos que cuando estaba cubierta con mármol, parece ser que estaba así, reflejaba la luz del sol y podía llegar hasta la luna, según los científicos. Naturalmente eso no lo he podido ver. Insisto, sería una antena, sería un reflector, sería un acumulador energético, y también podría ser un puerto astronómico, un puerto donde llegaran naves extraterrestres, y, en mi opinión, la Esfinge era el lugar donde llegaban y luego donde se desplazaban a la Esfinge, a la biblioteca, a lo que hubiera dentro, y que quizá fuera también una especie de batería la Esfinge para mantener la pirámide como ese acumulador, con esa forma de energía. También se dice que las pirámides, y esto formaría parte del complejo, que son como sistemas que están orientados hacia una cierta constelación o según cierto planeta, que bajo ciertas circunstancias de que la civilización llegase a un momento, y estoy hablando de leyendas y teorías que se
que se han dado serviría para avisar de ciertas circunstancias deseables y no deseables de que sucediesen en la Tierra. Luego estaríamos dentro de una mitología o de una forma de ver el universo y de ver la estructura de la Tierra diferente. También hay que reconocer otra cosa, que pirámides hay por todo el planeta. Incluso en la Antártida hay pirámides, en países como Checoslovaquia, en muchos sitios más, hay algunas que están cubiertas de árboles de la misma estructura. Luego no solamente estamos hablando de un complejo que es solamente una esfinge, sino estamos hablando de una estructura posiblemente mucho más complicada que tendría otros fines que en principio hoy no nos han dicho de qué va. Sí, es cierto. Rumanía, por ejemplo, hay un experto, un erudito, que dice que una montaña la montaña está cubierta, está cubriendo una pirámide. Lo que sucede es que, siendo así, incluso podrían ser radiobalizas a nivel planetario, porque solo van a estar en Egipto, naturalmente, y están en otros lugares. Sería una especie de radiobalizas, de Bohr, como se sabe en aviación, que son sistemas de intercomunicación. Pero en el caso, al menos conocido, no conocemos otro, la Gran Pirámide de Keops junto con la Esfinge formaría un conjunto, también las otras habría una cuarta pirámide, por cierto, que ha desaparecido, serían 4 según los astrónomos y los astrólogos, porque así es como refleja el cielo en la constelación de Orión. Habría una cuarta que ahora mismo no conocemos, es decir, esa cuarta junto con todo el complejo pues significaría algo extraordinario de lo que hasta ahora hemos estudiado en cuanto a la pirámide. Algo muy importante es la bioresonancia, la resonancia que tiene tanto la Esfinge junto con la pirámide. Por eso creo que es algo muy especial. ¿Cuál se hizo primero? Pues posiblemente la Esfinge se hizo primero. A mí me gusta pensar que es como cuando se construye algo radioeléctrico, que primero construyes por la casa, pones la electricidad, la energía y tal, y luego construyes la antena. Entonces en este caso la pirámide sería la antena. Pero también hay otra cosa que se suele hacer sobre una estructura de un tipo de radioayuda, como tú ya has bien hablado, de un tipo, luego se va implementando esa radioayuda a otras más. Lo que también podría ser es que durante años había ya allí algo diferente en esa zona y con el tiempo se ha ido incrementando una pirámide, 2 pirámides, por las capacidades de la energía que tiene. De hecho, si te fijas hoy en día muchos sitios, y tiene que tener una verdadera razón, como el Louvre y todo eso, se han hecho pirámides encima de muchos sitios de cristal con aristas. ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué tipo de energía tiene? Y todo eso hoy en día sería muy fácil saberlo porque tenemos suficiente tecnología a nivel de calle para saber qué frecuencias se están moviendo y en qué gamas de frecuencias. Las ultra bajas, las bajas, las medias, todo eso y cómo se comporta todo esto con respecto al ADN humano y al ADN de las plantas y al mantenimiento de las energías. Lo que sucede es que la pirámide, la energía que podría... La pirámide y la Esfinge, no se nos olvide. La energía que puede canalizar, primero es cósmica, de la cual todavía desconocemos bastante. O de la Tierra. Que interactúa, o de la Tierra, pero en principio estamos hablando de radiobalizas desde el cosmos. Porque también entraría aquí quién las construyó. En mi opinión personal, las diferentes pirámides que hay en la Tierra, ya digo, se han encontrado muchas, incluso bajo el mar, pueden haber sido construidas por distintas razas extraterrestres. Lo que tengo claro es que no fueron construidas por el ser humano. No teníamos tecnología, ni hace 2.000, 4.000, ni 12.000 años para hacerlo, y eso está súper demostrado. Cualquier arquitecto de primero de carrera sabe que es imposible. Entonces, ¿la realizaron algún tipo de raza extraterrestre? ¿Tiene que ser la misma? No, humana yo creo que no. Entraremos aquí en el mito de Atlántida y Lemuria. Son anteriormente posiblemente a la Atlántida. Porque según otras leyendas, Lemuria y Atlántida eran coexistentes, se produjo una guerra o se produjeron grandes cataclismos en la Tierra, con lo cual, por la posición en la que estaba, Lemuria desapareció, decidió que era la parte espiritual del planeta, quitarse del medio, y la Atlántida decidió que es la ciencia de la tecnología llegar. Y ahora en este momento estaríamos cambiando de una filosofía atlante a una filosofía lemuriana. Eso sí, si os parece, hacemos un programa sobre Lemuria y sobre la Atlántida. La Atlántida, ¿verdad? Porque sí, siempre es muy interesante. Sigamos ahora con la Esfinge, por favor. La Esfinge, como digo, en mi opinión, no dejase más que mi opinión en mis estudios, sería realizada por una raza extraterrestre y utilizando de alguna manera pues a los seres humanos que en ese momento estuvieran. No sabemos cuáles porque, insisto, la edad exacta la desconocemos.
esa bioresonancia, digo bio porque entra también a formar parte de nuestra vida, es la que vendría del cosmos, interaccionaba con la propia de la Tierra de Gaia y por supuesto con todo el entorno. Entonces, quizás no hayamos descubierto todavía toda la potencialidad de la frecuencia, de la energía, es que nos faltan las palabras, de lo que mueve la pirámide y la esfinge. Porque en la esfinge, además de la biblioteca, yo creo que se han quedado un poco algunos expertos un poco en la superficie, que hay una biblioteca, que guardaría una serie de secretos. Para mí, que recuerdo igual que a veces tenemos aquí programas cerca del orden del temple, esa energía que nosotros llamamos la energía templaria también podría ser la energía de la esfinge. Un tipo de energía distinta, un tipo de energía que no sería humana en un principio o que no la podríamos producir aquí y que haría una serie, como bien decías tú, entre otras cosas, que ha habido construcciones, pero una de las cosas que usaba la pirámide antiguamente era para meditar. Y precisamente, como las meditaciones y las canalizaciones eran tan potentes dentro de una pirámide, empezó a echarse tierra por encima y ahora en el 2023 prácticamente nadie sabe que tener una pirámide en casa te produce una serie de campos de energía, de estado alterado de conciencia increíblemente poderosos. La efigie y todo parece que es un ritual iniciático de generación y de control de la energía. Por efigie podría ser el acceso a través de una puerta al conocimiento y a un nivel superior de energía. No olvidemos que los estudios de los años 40 sobre las pirámides también se hablaba de la capacidad de meditación y de potenciación de las energías personales y de energías mentales de tipo digamos cuántico, porque se cree que se tiene la certeza de que el cerebro es un ordenador cuántico. Entonces nos estaríamos enfrentando, junto con herramientas como el péndulo y cualquier otra, herramientas que nos permitiría llegar a un estado superior, con lo cual la efigie sería la entrada al mundo de las capacidades superiores del ser humano, con o sin raza extraterrestre, porque aquí ya a este nivel considero que podría ser irrelevante, pero estoy hablando desde mi percepción y desde lo que yo puedo llegar a pensar, que no tiene ninguna base científico ni nada, sino es lo que yo, a base de pensar y leer y de mis conocimientos, he podido sacar en conclusión. Pero ojo, esto no es nada que esté estudiado y documentado por parte de esta persona. No, es que la ciencia además está lejos de encontrar de momento respuestas. La esfinge tiene varios pisos hacia abajo, eso tenemos bastante seguridad al respecto. Y en como siempre, las salas de máquinas están abajo, ¿no? En un barco, en cualquier estructura, en cualquier edificio, las salas de máquinas están abajo. Posiblemente los pisos inferiores, que incluso algunos no conozcamos, eran desde esa sala de máquinas de esa energía que, insisto, interacciona la energía cósmica desconocida con energía intraterrena desconocida, con la energía alrededor del entorno, que entraría también el ser humano y otra serie de elementos de nuestra superficie, y ese cuadro de máquinas es el que podría realizar cosas que aún desconocemos. Una raza extraterrestre, con toda seguridad, la creó por algún motivo, posiblemente para mover la energía de la Tierra, transformar la Tierra de alguna manera, transformarla de alguna forma y, por supuesto, comunicarse. Esa radiobaliza sería capaz de comunicarse con distintos planetas, galaxias, etcétera. Yo creo que por ahí va un poco la razón de la esfinge y, recordemos, varios pisos hacia abajo, es una biblioteca, es un lugar de energía, es un cuadro de máquinas y está interrelacionada con la Gran Pirámide. Bueno amigos, aquí esperando que os haya gustado el programa de hoy, nos despedimos hasta muy prontito.